Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más aquí en su programa Criterios para continuar analizando esos temas de coyuntura nacional e internacional que tanto nos interesan porque son los temas que mueven nuestra realidad. Y cabe recordarles que si no puede alcanzar a vernos a través de las pantallas de Canal 8, puede vernos a través de nuestra página de Facebook de Mix de Medio y también a través de nuestra página de YouTube. Como ustedes saben, nos estamos acercando a un año preelectoral. Desde luego que tanto el oficialismo, el gobierno mismo, como la oposición se están comenzando a mover. Los diferentes partidos tienen que armar sus estrategias, armar sus bases, proyectarse a futuro 2024, ¿qué es lo que están buscando? La presidencia, están buscando la Asamblea Legislativa, ¿cómo está funcionando? ¿Cuáles son las opiniones respecto al contexto político? Bueno, eso y más nosotros los estaremos analizando. Sí, cada uno de esos criterios con nada más y nada menos que el analista político Carlos Araujo. Carlos, muy buenas noches, encantado de tenerlo por acá. Fernando, buenas noches a la audiencia de Criterios. Gracias por la oportunidad de poder compartir un rato con ustedes aquí y analizar la situación nacional. Desde luego, y encantado que usted nos esté acompañando esta noche. Y vamos a entrar de lleno en materia respecto a cuáles son las proyecciones de parte de la oposición para 2024. A ver, aquí siempre tenemos esos dos criterios, ¿no? En primer lugar, nosotros tenemos aquellos que mencionan que la oposición para 2024 no va a tener ninguna posibilidad. Entonces se menciona que incluso Nuevas Ideas podría aumentar la cantidad de diputados que tuvo en este 2021. Por otra parte, tenemos aquellos que mencionan que Nuevas Ideas tiene un desgaste natural, sí, que ha sido más rápido de lo pensado y que por tanto la oposición en ese sentido sí tiene oportunidades de poder armar estrategias innovadoras para obtener más diputados de cara al 2024. Entonces la pregunta específica es, ¿hay oportunidades para 2024? Yo creo que sí, o sea, siempre hay esperanzas, siempre hay oportunidades. El juego democrático precisamente es eso. Yo en primer lugar esperaría que el gobierno y el presidente de la República respeten esa institucionalidad democrática que tanto sangre le ha costado a este país. Para el 2024 tenemos una elección conjunta, ahí se juega todo en dos fechas diferentes de acuerdo con lo que el tribunal nos ha dado. En una primera elección se irá a la presidencia y la Asamblea Legislativa, los diputados, y en una segunda el Parlacen y las alcaldías como tal. Esto será entre febrero y marzo del 2024, estamos a año y medio más o menos de las elecciones como tal. Yo le digo a todo el mundo, bueno, ya estamos en campaña, aunque la campaña, es que la campaña, o sea, la campaña oficial reconocida en la Constitución y en las leyes electorales te hablan de 3 meses antes, 2 meses antes de la fecha de la elección donde abre oficialmente la campaña, que tú puedes pautar publicidad electoral como tal. Pero es mentira que en 2-3 meses vas a lograr vender o posicionar a candidatos para que el ciudadano los conozca y los identifique correctamente y que de alguna manera pueda hacer un balance responsable de una gestión de gobierno o de la oportunidad que se le debe dar a la oposición en el caso de que sepa plantear las problemáticas que la gente está teniendo en este momento. Desde luego, entonces nosotros sí podemos decir que de parte del oficialismo no pueden confiarse respecto a que la oposición, como se menciona por ahí, no tiene opciones o que la oposición está muerta como tal. Claro, es que si, vuelvo a insistir, si estamos en un juego democrático, ningún gobernante puede confiarse. O sea, la gente no es ganado, ¿verdad? La gente, así como hemos visto en toda esta etapa democrática, posacuerdos de paz, ¿verdad?, que ya han habido la sucesión de 3 gobiernos diferentes en la presidencia de la República. El primero que ganó
bueno, ganó con una alegría, con un gran respaldo, lo mismo le pasó al FMLN, con un gran alegría y un gran respaldo. Pero cuando la gente se siente insatisfecha y que cree que el que está gobernando lo está haciendo mal, pues tiene la oportunidad en una elección y en un proceso democrático de castigar al que lo está haciendo mal. Y eso le pasó a Arena, eso le pasó al FMLN, y le ha dado la oportunidad al presidente Bukele y a Nuevas Ideas de a ver si estos lo pueden hacer bien o lo pueden hacer mejor al menos. Yo creería que no se confíen, ¿verdad? Si tú ves, inclusive, te quiero poner el ejemplo más palpable de algo negativo para este partido y para sus diputados y para el gobierno mismo, es el problema municipal, el municipalismo como tal. Los diputados de Nuevas Ideas deciden, por orden del presidente de la República, quitarle los fondos de presupuesto que se le asignaba a las alcaldías, el famoso FODES. Esos son alrededor de 600 millones de dólares anuales que se les asigna presupuestariamente en el presupuesto general de la nación a las alcaldías. ¿Para qué? Para hacer una gran cantidad de obras y servicios y beneficios a las comunidades. Ese dinero funciona igual que el presupuesto que se le asigna al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Economía, a la Asamblea Legislativa. Así es. A todas estas instituciones se les da presupuesto de los impuestos que recauda del Estado. Entonces se distribuye en el presupuesto general de la nación, y a las alcaldías les tocaban 600 millones de dólares distribuidos en las 262 alcaldías. Los diputados de Nuevas Ideas, por orden del presidente, deciden quitarle esos 600 millones de dólares a los municipios. Ahora tú ves en las noticias permanentemente la crisis que las comunidades están viviendo, porque no es una crisis de los alcaldes. La gente le va a cobrar a los alcaldes definitivamente y le va a pasar factura, pero el problema es que quien está sufriendo las consecuencias de esa mala idea, de esa mala decisión de los diputados de Nuevas Ideas, es la gente. La gente está pagando las consecuencias. La gente no tiene, bueno, las calles en el interior del país, en el área rural, tuve fotos de todo el país con calles destrozadas, que la gente no tiene ahora la libertad y la movilidad deseada para poder entrar y salir a sus comunidades. Obras pequeñas, que son las que normalmente hacen las municipalidades, no se pueden hacer. Con estos recursos se pagaban, por decirte, ambulancias para poder sacar personas desde el interior, desde los cantones. Bueno, pues no hay ambulancias, no hay gasolina. Antes se pagaban profesores para las escuelas porque el Ministerio de Educación lamentablemente no alcanza, y las alcaldías pagaban un montón de cosas de esas, pagaban enfermeras o pagaban médicos para las unidades de salud. Ahora no pueden hacer eso. Entonces, las comunidades están sufriendo el impacto de una mala decisión del gobierno. Incluso yo te puedo asegurar que esta separación de elecciones que ha habido, sí, de separar las municipales de las de diputados, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el gobierno puede estar evaluando de que la mala gestión municipal, por esa mala decisión de quitarles el presupuesto a las alcaldías, les puede pasar factura si las elecciones son el mismo día. Porque la gente puede pasarle factura a sus alcaldes porque no hacen nada y porque no les han beneficiado, y en consecuencia pueden votar diferentes para diputados, porque quienes tomaron la decisión de quitarle el dinero a las comunidades fueron los diputados de Nuevas Ideas. Entonces puede haber una afectación, pero no, ahora como la han separado la de diputados y se la han juntado a la presidencial, claro, donde supuestamente se va a reelegir ilegalmente el presidente actual de la República. Entonces él cree que por todo lo bueno que tiene a su alrededor va a irradiar a los diputados y va a hacer que los diputados crezcan de alguna manera. Ok, en su criterio usted considera entonces que la base de Nuevas Ideas ha descuidado a los alcaldes de su mismo partido. A los municipios, sí, es que no, yo no digo que a los alcaldes, porque al final de cuentas no son, lo que importa no son los alcaldes. Han descuidado a las comunidades, a la gente, a los votantes, al final de cuentas, si lo quieren ver en términos electoreros. O sea, la gente de verdad está sufriendo abajo por falta de esos 600 millones de dólares que les quitaron, y que les quitaron para trasladárselo a una institución centralizada que es la DOM, y que es totalmente ineficiente, porque está bien que lo quitaran de un lado y te lo centralizan en esta institución que maneja Casa Presidencial, y que resolvieran, porque la gente ¿qué necesita? Necesita
que lo administre un alcalde o que lo administre en la casa presidencial. No, la gente necesita soluciones, no le importa quién lo administre. Pero el problema ¿cuál es? Es que no le están dando las soluciones a la gente. Es una mala decisión la que han tomado y la gente les va a pasar la factura, eso tenerlo por seguro. O sea, la mala gestión municipal, debido a la mala decisión de estos diputados de Nuevas Ideas, les va a pasar una factura electoral. Y ahí es donde tú vas a encontrar la respuesta de esa separación de las elecciones. Ok, ya mencionaba que, o específicamente el Tribunal Supremo Electoral, que las elecciones van a ser en 2 fechas. Entonces, en ese sentido, como usted menciona, es una estrategia separar las presidenciales y las legislativas de las municipales y del Parlacen también. Y en todo caso, ¿tenemos el suficiente presupuesto o es correcto asignar 2 presupuestos para las elecciones de 2024? Mira, presupuesto hay, o sea, no es que se duplique totalmente el presupuesto de una elección al separarla, o sea, eso ya sucedió en el año 2009, que también cada 15 años se juntan todas las elecciones en una misma fecha, ¿verdad? Ahora toca nuevamente, en el 2009 sucedió, y también se separaron, ¿verdad? Pero la motivación de aquel momento era diferente totalmente a la motivación de este momento como tal. No tiene mayor sentido, pero al final de cuentas es una decisión del Tribunal Supremo Electoral. Recuerda que en el tribunal pues hay dos magistrados que están totalmente manejados desde Casa Presidencial, y me imagino que ellos 2 han de haber planteado alguna alternativa, porque si tú recordarás, el Tribunal Supremo Electoral ya en una conferencia de prensa había anunciado la fecha de las elecciones generales en una sola fecha. Y casualmente, de repente, aparecen sin nada, ninguna justificación, dando otra conferencia, separando en 2 fechas. Y a mí me llamó la atención que separaban la municipal, sabiendo los problemas que están teniendo a nivel municipal el partido Nuevas Ideas. Desde luego. Bueno, momento de nuestra primera pausa comercial. Por favor, no nos cambien, que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos analizando las proyecciones electorales de cara a 2024. Como ustedes saben, aquí hemos tocado en múltiples ocasiones la situación de la reelección presidencial. Para algunos, por las cláusulas pétreas de la Constitución, eso está totalmente prohibido. Hay otros que mencionan de que la Constitución en alguna medida, si se le da una correcta interpretación, entonces sí lo permite. Y en todo caso, hay otros que mencionan que si el pueblo es quien decide al final y si reelige al presidente de la República, Nayib Bukele, entonces se está gestando una auténtica acción de democracia. ¿Es democrático o no reelegir al presidente Bukele? Carlos. En el caso salvadoreño es totalmente ilegal y está totalmente prohibido por la Constitución. La Constitución es sumamente clara. Hay 5 apartados diferentes en la Constitución de la República que imposibilitan la reelección de un presidente de la República. Inclusive si tú te vas a las redes sociales y buscas a Nayib Bukele, el Nayib Bukele candidato, ¿verdad? Porque el mismo Nayib Bukele candidato
le haría campaña totalmente negativa y en contra a Nayib Bukele presidente. Creo que es algo parte de lo que mencionaba el presentador Fernando del Rincón, que le ha seguido a Nayib Bukele desde... Claro. O sea, el candidato Nayib Bukele candidato, en entrevistas públicas de televisión, hablaba claramente del tema de la reelección y hasta le explicaba con dibujitos a la gente que era prohibido y que un presidente no se puede reelegir y que eso era malo. Así te lo digo de claro. O sea, ¿qué más querés que esa explicación de cuando él era un candidato que se quería vender como un demócrata y como un hombre que iba a respetar la institucionalidad y la constitución del país? Una vez tiene el poder, pues se enferma y tenemos lo que tenemos en este momento. O sea, de verdad, la constitución sí se puede interpretar, es una cosa normal y natural a través de la sala de lo constitucional, pero se interpreta lo que no es claro. En el caso de la reelección presidencial está sumamente claro que es prohibido. O sea, no se puede reelegir un presidente de la República en el ejercicio del poder. Eso está prohibido. ¿Qué es lo que pasa? Que lamentablemente nosotros aquí ya vivimos en una autocracia. Ya no vivimos en un régimen democrático donde se respeta la institucionalidad del país. Lamentablemente el presidente Bukele ha acaparado y ha concentrado el poder institucional en El Salvador. Y todos los ciudadanos recuerdan el 1 de mayo del 2021, con la entrada en vigencia de la nueva Asamblea Legislativa con mayoría de diputados de Nayib Bukele, pues destituye a la Sala de lo Constitucional de una forma ilegal, de una forma ilegítima. Incluso a mí me da risa porque hay muchos pro gobierno que andan dando un argumento diciendo de que los fallos de la Sala se respetan y que por lo tanto hay que respetarlos, ¿verdad? Entonces yo lo que le llamo, y eso se desbarata bien sencillo, bueno, si vamos a respetar los fallos de la Sala, recuerden que el 1 de mayo del 2021, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución que declaró inconstitucional e ilegal el procedimiento que la Asamblea Legislativa de Bukele estaba siguiendo para destituirlos. Por lo tanto, todo lo que hicieron esa noche es nulo y es inválido. Y la elección que hicieron es nula y es inválida. Entonces, no tenemos sala. O sea, en este momento, en El Salvador, no existe la sala de lo constitucional. La única sala real está apartada, se la han tomado y han puesto 5 abogados nombrados de casa presidencial y los quieren hacer llamar o aparecer como que fueran una sala legalmente constituida. Entonces, estos 5 abogados sentados que están usurpando los puestos de la Sala de lo Constitucional no tienen facultades para emitir ninguna resolución, ¿verdad? Y aparte que si la tuvieran, tampoco pueden emitir una resolución contraria a la Constitución. Sí. Entonces, eso no hay la menor duda. Lo que están haciendo es ilegal e inconstitucional y va en contra de todo el proceso democrático del país. Y en todo caso, de llevarse a cabo la reelección del presidente, ¿qué se puede analizar? ¿Es un golpe a la democracia o es una nueva era en la democracia? Es que democracia no es. Ok, democracia no es. Primero porque está rompiendo totalmente la regla, o sea, el pacto social de un país es su constitución. ¿Vea? Y en el caso de El Salvador, en esa constitución dice que la forma y el sistema de gobierno no se pueden tocar, no se pueden ni cambiar. Son las normas pétreas aquí en El Salvador como tal. Entonces, y el tema de la institución presidencial es una norma pétrea, está dentro de la forma y sistema de gobierno y no puede ser modificada de ninguna forma. Por lo tanto, él no puede reelegirse en ningún momento. Ok. Hace unos días circulaba en las redes sociales un pequeño comunicado que se mencionaba que si los candidatos de la oposición, o bueno, si la oposición llegaba a presentar candidatos presidenciales, lo que estaban haciendo era intentar o avalar de forma indirecta la candidatura o la posible candidatura del presidente Bukele. ¿De dónde salen estas conclusiones? ¿Que la oposición postulando candidatos? Es que tiene sentido y tiene lógica, okay. Inclusive estudiando otras situaciones similares en el resto del mundo, donde ha sucedido esto, llámese Venezuela, llámese Nicaragua, llámese los países del cono sur donde el chavismo había irradiado, como Ecuador con Correa, Bolivia con Evo Morales. Y es que ha sucedido esto, de que estos personajes, estas figuras mesiánicas, se han tomado la institucionalidad del país
y han roto las reglas para reelegirse permanentemente. Entonces, en esos lugares, incluso en Venezuela, hubo momentos en que la oposición en general decidió no participar en ningún proceso eleccionario, ¿verdad? Y al final de cuentas, al hacer las evaluaciones, ellos a futuro dicen que como que no fue muy bueno tomar una decisión de ese tipo, porque al final permitieron una consolidación más fuerte del régimen dictatorial de estas figuras mesiánicas como tal. Esto hay que analizarlo muy bien, pero muy bien. O sea, aquí tenés dos cosas sobre la mesa. Por un lado, si nosotros creemos de que la figura del presidente, o sea, la reelección presidencial es prohibida y es ilegítima, ¿verdad? Definitivamente, si yo participo en la elección presidencial como oposición, estaría legitimando esa inscripción. Y si para mí es ilegal, como que no es muy coherente, bueno, estás atacando de que decís que es ilegal y que no es posible, pero al final al participar legitimás su procedimiento de lo que han estado haciendo. Esa es una tesis. Y la otra es que es mejor participar sabiendo de que es ilegal lo que está haciendo, pero es la única forma de ponerle un paro, ¿verdad? Entonces creo que de alguna manera la oposición tiene que hacer una evaluación sumamente responsable y seria de qué será lo más conveniente en el beneficio de tratar de establecer controles y ponerle un alto a tanto abuso de poder de parte del presidente Bukele. ¿Tendríamos consecuencias internacionales si esto se concreta? Claro, o sea, desde el momento en que el presidente de la República se inscriba como candidato a la reelección, está violando la Constitución, ¿verdad? Y si vuelve a ser presidente, ha roto totalmente las reglas democráticas del país, ¿verdad? Y desde ese momento él ya entra oficialmente, porque ya lo está, pero entra formal y oficialmente a la lista de los dictadores. Dictadores al estilo Ortega, dictadores al estilo Maduro allá en Venezuela. O sea, a eso vamos. Y eso qué, o sea, porque hay gente, muchos ciudadanos a veces dicen, ¿y a mí qué? O sea, ¿qué me quita o qué me da o qué me pone? Bueno, pues sí le quita y sí le afecta, porque la comunidad internacional apoya a los países que respetan la democracia, que respetan los derechos humanos en sus países como tal. Y el país, al caer en lo que está cayendo en este momento, con un total irrespeto a los derechos humanos, con un total irrespeto a la Constitución, aquí no hay Estado de Derecho. Aquí si tú sos oposición, y te pongo el caso del tuitero Luis Rivas, el comisionado, ¿verdad? Que lo capturan por poner un tuit criticando al hermano del presidente, y todavía está capturado. O sea, esas cosas ya no pueden seguir sucediendo. Y perdón que no me acuerdo el hilo de dónde venía. Lo que te estaba poniendo de ejemplo respecto a las consecuencias internacionales que podría tener. Estamos hablando de esa parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la comunidad internacional sí se fija en esas cosas. Entonces, al país, al volverte un régimen antidemocrático, un régimen que viola los derechos humanos, la gente de la comunidad internacional lo que va a hacer es aislar a El Salvador. Bueno, hoy por hoy ya no te están dando mucho financiamiento ni apoyo económico, y somos un país dependiente de los apoyos económicos internacionales como tal. Entonces, al aislarte, ¿qué es lo que te va a suceder? Que no vas a tener recursos para poder atender las necesidades. ¿Por qué? Porque los impuestos que recoge el gobierno no son suficientes para atender todas las necesidades de su población, necesidades de educación, de salud, de carreteras, de infraestructura, de pensiones. O sea, todos los impuestos sirven para eso, pero lo que recoge anualmente el gobierno de impuestos no es suficiente. Siempre hay un déficit, siempre le falta dinero. Sí. Y ese dinero se llena ¿con qué? Con la comunidad internacional. ¿Y qué pasa si te aíslas? No vas a tener los recursos para atender las necesidades básicas de la gente. Entonces, al final, quien va a terminar pagando las consecuencias no es Nayib Bukele. Si él va a seguir viviendo feliz en su palacio ahí y comiendo caviar y comiendo en Miami con su amigo, el ex embajador que teníamos aquí, él no va a sufrir las consecuencias, las sufrirá el pueblo. El pueblo va a tener una pésima educación, una pésima salud, una pésima pensión, infraestructuras que no son suficientes para atender las demandas de la gente. Entonces, quien va a terminar pagando los platos rotos de esa reelección
será la población, no será Nayib Bukele. Entiendo. Momento de nuestra siguiente pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Ya regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuando con el panorama político, ustedes podrían haber escuchado en las distintas redes sociales, o pues se podrían haber fijado, que se está gestando una marcha que se llevará a cabo el 15 de septiembre, tal cual como se hizo el año pasado. Pero, como muchos mencionan, ¿usted por qué va a ir a marchar? ¿Va a ir a marchar porque las cosas están saliendo bien en la actual administración? ¿Va a ir a marchar porque ama su patria? ¿O va a ir a marchar porque tiene muchísimas quejas o mucho que reclamarle a la actual administración? En todo caso, si se lleva a cabo la marcha, ¿cuáles serían esas quejas que presentaría la población? Mira, la marcha va porque va, y lo bonito de esa marcha del 15 de septiembre, igual que la del año pasado, que fue muy grande, es una marcha orgánica, podríamos decir. No hay un grupo organizado detrás de esto que mueve y promueve, sino que hay diferentes grupos de diferentes pensamientos, de diferentes ideologías que tienen reclamos hacia el gobierno y que se sientan insatisfechos, y al final la marcha es una marcha de protesta, es una marcha para visibilizar las cosas malas que están sucediendo y la falta de democracia y el ataque a la libertad en este país, fundamentalmente. O sea, motivos por los cuales marchar, así como los hubieron el 15 de septiembre del año pasado, son diversos, y cada grupo se hace presente inclusive en la marcha por esos motivos diversos. Ya pueden ser que algunos de los motivos tienen que ver con desmovilizados que no los atienden con el tema de los acuerdos que tuvieron con el gobierno y de las leyes que rigen que hay que darles una pensión a esos desmovilizados. Bueno, no se las están dando, y por lo tanto esa gente tiene una motivación para poder hacerlo. Los jueces, con todas las destituciones que sufrieron, bueno, también tienen su motivación y se hacen presentes en la marcha. ¿Por qué? Porque están insatisfechos con esto. Los más de 15,000 despedidos durante estos 3 años de empleados públicos y municipales que fueron despedidos ilegalmente de sus alcaldías o de sus instituciones de gobierno para ser sustituidos por activistas de nuevas ideas, porque ni siquiera lo hicieron este gobierno por tratar de ahorrar recursos. No, quitaron alrededor de 15,000 personas para nombrar activistas de nuevas ideas y siguen gastando los mismos recursos. Bueno, pues esas 15,000 familias tienen motivos por los cuales ir a marchar también. Uno de los motivos más recientes tiene que ver con este famoso guerra contra las pandillas y su mal llamado régimen de excepción, que de paso es una herramienta de propaganda del gobierno nada más, o sea, no es una herramienta eficiente para combatir el crimen, pero lamentablemente llevan, según cifras del gobierno, porque yo no te puedo decir si es cierto, porque este gobierno todo lo manipula, todas las estadísticas las manipula, que llevan 51,000 capturados durante el régimen de excepción. Yo no quito que en medio de eso estén capturando delincuentes, pero lo que sí te puedo asegurar, y que es lo que a muchos de nosotros nos preocupa, son las violaciones a los derechos humanos en capturas arbitrarias de personas totalmente inocentes, y no te hablo de márgenes de error de 10 personas. O sea, hay muchos testimonios de personas que han estado en esas cárceles que te cuentan, y testimonios de diferentes cárceles, de diferentes lugares en diferentes momentos, que en alrededor de la mitad de las personas que estuvieron en cárceles donde habían 70 personas en una cárcel, en un cuartito, alrededor de la mitad eran inocentes.
que no tienen vínculos con pandillas, que no tienen esa su famosa ficha que ellos dicen que tienen de antecedentes, que son trabajadores normales, honestos, que no tienen tatuajes, que nunca han tenido nada que ver con pandillas. Bueno, si tú ves los medios de comunicación, creo que el día de ayer aparece el caso, el Faro creo que lo sacó, de un hermano lejano que se había venido de Estados Unidos y aquí tenía una venta de productos lácteos, fruto de todo el dinero de que había trabajado en los Estados Unidos, y de repente lo capturan y salió muerto de ahí. Y una persona que no tiene nada que ver con pandillas, simple y sencillamente porque la arbitrariedad del gobierno en la orden que da para mantener una propaganda alrededor de este tema de las capturas, ordenan a los policías recoger a quien sea. Entonces, ¿nosotros qué reclamamos? Es esa arbitrariedad, esas violaciones a los derechos humanos que le están haciendo a miles de personas inocentes y que están dañando a miles de ciudadanos. Bueno, el gobierno en las cárceles durante el régimen de excepción ya lleva más muertos que los muertos que hicieron las maras cuando empezó el régimen de excepción. Ya ahora el gobierno le va ganando a las maras en muertos. O sea, es increíble lo que está sucediendo. Yo creería que de alguna manera los ciudadanos deben de encontrar y entender que hay muchas cosas por las cuales sentirse insatisfechos. Bueno, te pongo un ejemplo. Recién acaba de salir de un programa de una periodista, Wendy Monterrosa, que tiene un submedio también de comunicación, donde destapó que nuevamente, porque es segunda vez, los adultos mayores, los viejitos de las familias más pobres de este país, tienen 10 meses sin recibir su pensión del gobierno. Una pensión que por ley debe de trasladarle y que son $50 al mes. Estamos hablando de 17,000 viejitos pobres y el gobierno tiene 10 meses de no darle $50, que para ellos es el todo, es su todo para poder vivir y subsistir. Bueno, hay motivos por los cuales salir a marchar como ese. Bueno, yo te invito, vamos a las unidades de salud, vamos a los hospitales públicos. Hace poco salió una noticia también que el Ministerio de Salud pasa permanentemente haciendo un convenio con el Seguro Social para que le dé insumos, materiales y medicinas. ¿Por qué? Porque no hay en los hospitales públicos. Bueno, entonces hay motivos por los cuales salir a marchar el 15. O sea, la gente tiene que entender que el gobierno es un gobierno... Yo lo que les digo siempre, que a nosotros nos gobierna una agencia de publicidad. Eso es lo que nos está gobernando. Una agencia de publicidad que por el poder que tiene ha silenciado los espacios de oposición, ha silenciado a la prensa independiente que investiga las cosas malas de los gobiernos. Porque al evitar de que la prensa independiente vía investigaciones solicite información pública para destapar casos de corrupción, pues ellos ¿qué hacen? Reservar absolutamente todo. Yo creo que hasta el papel higiénico reservan en las instituciones de gobierno para que nadie se entere de nada. Entonces, ahora ya no sale nada malo del gobierno, pero no es porque no hagan nada malo. Yo siempre le digo a la gente, este gobierno es más corrupto que los gobiernos que han señalado de Arena y el FMLN juntos. Pero nadie se da cuenta. ¿Por qué no se da cuenta? Porque han cerrado todo el acceso a la información. Porque han perseguido a la prensa. Porque callan y silencian a los medios de comunicación independientes. Hay una carencia fuerte de transparencia. Claro, total, de transparencia y de libertad de expresión y de acceso a la información pública. Entonces, al silenciar todo esto, no pasa nada malo en el gobierno, supuestamente, pero eso es pura manipulación y propaganda. Y por otro lado, el gobierno tiene un aparato de propaganda que gasta millones de dólares, ¿verdad? En donde te vende una realidad que no es la realidad que vivimos abajo los salvadoreños. Entonces a la gente al final de cuentas terminan viendo de que no hay nada normal, de que este gobierno no es ladrón, aunque sea ladrón, de que este gobierno no hace nada malo, ¿verdad? Aunque hacen miles de cosas malas que van a terminar dañando a la gente, como quitarle el FODES a los municipios. O sea, hacen miles de cosas malas, pero la gente no le echa la culpa todavía al gobierno. ¿Por qué? Por la propaganda del gobierno, porque pasa escondiendo todo y pasa echándole la culpa
a los mismos de siempre, dicen ellos, ¿verdad? Y que los mismos de siempre son ellos al final de cuentas. O sea, si tú te pones a revisar quiénes están en Nuevas Ideas y Gana, pues son los mismos de siempre. Precisamente son los que dilapidaron los recursos del Estado hace muchísimos años. Entonces, pero la gente, todas esas cosas no las ve, y no es que no las quiera ver, es que el gobierno tiene todo un aparato de propaganda que no permite que el ciudadano se entere y que responsabilice al gobierno de las malas decisiones que toma. Pero, mira, tarde o temprano la gente se dará cuenta y entenderá. O sea, la gente no puede permanentemente y por toda la eternidad no puede ser así por siempre. Siendo bobas, no son bobos, o sea, están siendo engañados, esa es la diferencia. Pero despertarán. Y el problema es que el día que despierten, yo no sé qué sucederá en este país. Ok, entonces me menciona que todas esas situaciones son causas para ir a marchar. Es decir, el intento de una posible reelección, la situación con las más de 2.000 denuncias, al menos contabilizadas, respecto a personas que no tienen inocentes capturados arbitrariamente. Incluso todavía es motivo de protesta, aunque ya no hay mayores noticias. El Bitcoin, si usted se recuerda, hasta hace unos meses había muchísimas críticas por la caída estratosférica que tuvo. Que sigue, ¿verdad? Sigue en 19.000 el Bitcoin al día de ayer todavía. O sea, el gobierno ha perdido más del 50% del valor de la inversión que ha hecho, de más de 100 millones de dólares en Bitcoin como tal, solo en la compra de Bitcoin. O sea, y si tú ves que son cosas que dan risa, que antes todo lo que hacía el gobierno era Bitcoin, ¿verdad? Ahora acaban de inaugurar el Sunset Park allá en el Puerto de la Libertad, que son las 5 ruedas, que no le gusta al diputado Cristian Guevara, que la gente diga 5 ruedas, y son 5, no son más. Pero ¿por qué no pusieron que la gente pagara en Bitcoin las ruedas también? Pues? ¿No te parece que su programa estrella con el cual El Salvador iba a cambiar? Así como el hospital Chivo Pet, que se sigue pagando. Se sigue pagando en Bitcoin, en teoría, no lo sé yo. O sea, por lo menos lo que dice la publicidad. Sí. Pero ¿por qué esas ruedas también no las hicieron que pagara la gente en Bitcoin? O sea, ¿por qué? Porque saben que es un fracaso totalmente el proyecto como tal. Y ese proyecto específicamente es un proyecto que le está haciendo un daño al país y a los salvadoreños como tal. ¿Por qué? Porque parte de los recursos que el Fondo Monetario Internacional no le ha podido prestar a El Salvador tienen que ver por la necedad del presidente Bukele de haber hecho el Bitcoin una moneda de curso legal. Entonces el Bitcoin sigue siendo un problema para los salvadoreños, aparte de los más de 300 millones de dólares que botó en toda esa infraestructura que crearon, que ahora no sirven ni para poner pupusería. Ok, perfecto. Momento de nuestra siguiente pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos en esta comparativa de cómo está funcionando la administración actual. Y en ese sentido, siempre salen los comentarios respecto a si es una dictadura o no es una dictadura. Hay muchos que mencionan, no, ¿por qué va a ser una dictadura? En otros países están peor. Dictadura es la de Nicaragua, porque aquí no hay persecución de la iglesia, aquí no hay un amedrentamiento a los medios de comunicación, no hay una censura como tal. Entonces, por tanto, no puede ser una dictadura. Pero está el otro criterio que menciona que, desde luego, incluso con el establecimiento del régimen de excepción y con la violación a los derechos humanos, de considerarlo usted culpable antes de investigar si en efecto usted tiene vínculos con pandillas, entonces eso mencionan que es una dictadura. ¿Con qué nos quedamos? En la comparativa con Nicaragua,
¿Es o no lo que estamos viviendo una dictadura? El Salvador está viviendo un proceso sumamente acelerado de un régimen al estilo nicaragüense. A Daniel Ortega le llevó alrededor de 15 años llegar al punto que ahora estamos viendo, ya de los excesos abusivos sin esconderse, Sí. ¿verdad? Pero empezó hace 15 años, precisamente con la reelección. Así empezó, ¿verdad? Y poco a poco fue desmontando toda la institucionalidad del país, haciendo del poder absoluto de todas las instituciones, y así poco a poco fue desgranando al sistema de partidos políticos hasta lo que hoy vemos, la persecución abierta de todos los opositores, de todos los partidos, de todas las ONGs que no están alineadas con el gobierno y de la iglesia, ¿verdad? Ya desmontando totalmente toda la estructura de la iglesia, porque sabe el poder que tienen los pastores con relación a la creencia que tienen los ciudadanos sobre las cuestiones religiosas y como tal. Pues nosotros en 3 años creo que hemos dado pasos agigantados en ese camino que ha recorrido Nicaragua. Creo que en el 2024 vamos a consolidar definitivamente el régimen dictatorial. Y aquí sí hay persecución a la prensa, sí la hay. Sí hay persecución a la libertad de opinión y de expresión. Yo te cuento, creo que en exclusiva a ti, yo mismo incluso he sido sujeto de esa persecución como tal, cosa que a mí me da un poco de risa como tal, pero al final ellos creen que haciendo ese tipo de acciones van a callarte. Yo he sido de alguna manera colaborador y asesor del grupo parlamentario de Arena en la Asamblea Legislativa, y este mes me desayuno el día de pago normal, que había sido destituido por el presidente de la Asamblea Legislativa directamente, una cosa que es totalmente ilegal. Habrán procesos legales en medio de todo esto, pero todo fue a raíz de una entrevista así como esta, que tuve el 28 de agosto en TVX, por las declaraciones que se 28 de agosto. Sí. Por las declaraciones dadas en esa entrevista, pues fue la razón por la cual en teoría ellos creen que van a poder silenciar a la gente que dice las cosas, porque yo no soy un activista político, o sea, yo aquí no me presento como partido político, aunque la gente sabe y sé qué pienso, o sea, eso, un analista o un panelista de opinión, porque es lo que he sido durante los últimos 10 años de mi vida, o sea, fuera de la vida política como tal. He andado en medios hablando y opinando y analizando la situación del país como tal, y uno expresa opiniones con respeto. O sea, porque decirle a un diputado que me parece totalmente irresponsable la forma en que está utilizando la enfermedad de su hijo, decírselo y analizarlo y explicar por qué, eso no es faltarle respeto a nadie, que fue la razón fundamental por la cual el presidente de la Asamblea decide hacer esa torpeza que hizo como tal. O sea, a mí no me va a callar con ese tipo de actitudes, pero te vuelvo a insistir, o sea, hay persecución, que es lo que estamos hablando, no estamos hablando de mi caso particular. Hay persecución a la prensa, hay persecución a las personas que opinan, lo que te decía de Luis Rivas, el comisionado, este famoso tuitero, que por un tuit está preso, ¿verdad? Y hay varios periodistas que están fuera del país porque están siendo perseguidos como tal. Entonces sí, aquí vamos totalmente en un camino acelerado al establecimiento de la consolidación de un régimen dictatorial, eso que no te quepa la menor duda. Aquí todo el poder está concentrado en una sola persona, aquí no hay institucionalidad, aquí a ti te pasa algo y querés abocarte al sistema de justicia, pues ya no hay, es controlado totalmente por el órgano ejecutivo como tal, y aquí no hay Estado de Derecho, entonces no hay seguridad jurídica, que ese es otro de los grandes daños que este tipo de situaciones o de acciones del presidente le hacen al país y al pueblo como tal, porque al no haber seguridad jurídica en este país, ninguna empresa seria e importante va a venir a hacer una inversión a El Salvador. ¿Por qué? Porque saben que aquí las reglas del juego no se respetan, sino que obedecen al capricho político del mandatario de turno como tal, o de sus amigos como tal. Sí. Entonces, al final de cuentas, no
no van a permitir que una empresa seria genere trabajo, ¿verdad? Que es lo que necesitan los salvadoreños. Entonces es otro impacto negativo de la situación que estamos viviendo y de la falta de democracia, ¿verdad? Que es la falta de oportunidades para los salvadoreños. Entiendo. Momento de nuestra última pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros y para seguir hablando respecto a la coyuntura política que se está mencionando, como en el bloque pasado, sea dictadura o no. Seguramente usted ha escuchado la frase o la ha leído en las distintas redes sociales, qué bonita dictadura. Entonces, ¿esto es positivo? ¿Es correcto que se mencione? ¿O es una carencia de conciencia mencionarla? Es que mire, yo lo que te comentaba anteriormente, o sea, la mayor parte de la población todavía no ha logrado aterrizar y entender los efectos de lo que está sucediendo. La gente normalmente no vive de la política, no le interesa la política, su día a día es pasar preocupado, colgado de un bus, pensando en cómo le compro a mi hijo una medicina, cómo le voy a pagar los estudios, cómo lo voy a llevar a pasear, aunque sea a un parque donde no se pague, porque al Sunset Park no lo va a poder llevar porque tiene que gastar $14 solo con una vuelta en cada una de las ruedas. O sea, ese es un parque para clases medias y altas, normalmente, no es para la clase pobre, cosa que no entiendo de este gobierno también, ¿verdad? O sea, si para llevar las mascotas te cobro 25 centavos de Bitcoin, ¿por qué no hacen lo mismo con los ciudadanos más necesitados en ese bonito parque? Porque el parque no es malo, no es feo, no es malo. Es un tema de prioridades como tal que se está dando, pero la gente, es lo que te digo, no se entera, no se da cuenta todavía de la situación real que estamos dando. Entonces, vivir una dictadura no necesariamente es que todo el día vas a pasar bajo presión o represión, ¿verdad? O sea, a Cuba mismo hay un gran turismo. O sea, tú vas, yo te invito, vamos a Cuba y hay grandes hoteles y hay bonitos hoteles, playas y cosas por el estilo. Creo que están confundiendo, es que mucha gente considera que confunde dictadura con fascismo, ¿no? Claro. El fascismo es el que a usted lo tiene encerrado, claro, que todavía con los militares. En Nicaragua hay conciertos, claro. San Juan del Sur pasa lleno de turistas, pero eso no le quita que sea una dictadura. O sea, al final de cuentas, anda a preguntarle al pueblo cubano cómo se siente con esa falta de libertades y de oportunidades que le genera la dictadura. Anda a preguntarle al pueblo nicaragüense, que ya se levantó en una revolución social y que la pudo aplacar Daniel Ortega. O sea, yo creo que si esa gente que se levantó, que votaron los famosos árboles esos que habían hecho, ¿te acordás de ese gran levantamiento social motivado por una chispa que tenía que ver con un tema de pensiones como tal? Pero si esa gente no para, Daniel Ortega no estuviera en el poder. Y yo creo que al final de cuentas ese tipo de cosas van a terminar sucediendo en países como el nuestro. ¿Por qué? Porque lamentablemente el gobierno no va a respetar el proceso democrático. Entendido. Carlos Araujo, qué placer haberlo tenido esta noche con nosotros para escuchar cada uno de sus criterios. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. No lo sé, así es la televisión, ¿verdad, Fernando? Y buenas noches a tu audiencia y aquí estamos para cuando quieran. Esperamos que nos acepte la siguiente invitación. Aquí estamos, Laura. Ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado. Recuerde, como siempre, mi criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios.
que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios